Bueno amigos, Mr. Pablo So, de vuelta con otra ruta. En este caso estamos en el pueblo de Cisterna, que pertenece al municipio de Ibias, y estamos a punto de empezar la ruta PRAS 008, una ruta que promete porque tendremos la oportunidad de ver dos lagos preciosos, una cascada y las montañas que rodean esta zona tan preciosa que es Ibias. Así que os voy a contar todo acerca de esta ruta de camino allí. Bueno, pues esto es una de las rutas más preciosas que he tenido la oportunidad de ver o de hacer en estas series. Tiene una longitud de 7.5 kilómetros de ida, esto es una travesía, con lo cual tendréis que caminar 15 kilómetros. Tiene un desnivel de 1000 metros, o sea que hay una cierta ganancia de altura, y acaba en el pico que se llama Teso Mular, que tiene una altura máxima de 1883 metros, que te dará unas vistas de la zona de Ibias increíbles, increíbles. Ya veis que la ruta comienza con una pista bastante ancha, es muy fácil de hacer esa parte, pero un poco después se vuelve un poco más estrecha. Más árboles caídos para atravesar. ¡Uhú! Bueno, pues en este punto pensé que esto iba a ser como la ruta de los Ancares, donde estaba saltando un árbol tras otro. Si no has tenido la oportunidad de ver ese vídeo, hay uno que sería el PRAS 006, creo recordar. Afortunadamente no había demasiados árboles esta vez. Bueno, y esto es la primera fuente de la ruta. En teoría hay dos, lo que pasa que no encontré la segunda fuente, que estaba cerca de uno de los lagos. Pero se supone que hay una fuente ahí también. Como veis, esta zona es riquísima en agua, por lo menos en la época del año en el que hice la ruta. Bueno, pues una vez que cruzáis este río, hay un camino estrecho que sube hacia arriba, de nuevo, pasa a través de un bosque y os va a dejar en un sitio que se llama Braña de Abajo. Y en un segundo os voy a explicar lo que es una braña. Bueno, pues una braña es, como se denomina en el norte de España, a una zona de la cordillera cantábrica donde el ganado se subía en la época del verano a pastar. Y en estos pastizales, que suelen estar a aproximadamente entre 1000 y 1300 metros de altitud,
Solían haber también cabañas o pequeñas construcciones donde los pastores se refugiaban de las tormentas o pasaban las noches. En este caso, desafortunadamente, estas pequeñas cabañas que vemos aquí están medio derruidas y no están en uso, pero todavía hay zonas, especialmente en Asturias, donde se usan esas brañas y donde todavía existen este tipo de edificios intactos o otros parecidos. Es el caso, por ejemplo, de los teitos que tendremos la oportunidad de ver en Somiedo. Bueno, y aquí, una vez que dejamos la braña de abajo detrás, vamos a seguir subiendo un rato y a mano derecha veremos la primera cascada. Digo la primera porque antes pensé que era una sola cascada la que veríamos, pero finalmente, después de esta, hay un par de cascadas más. Como podéis ver, el camino es bastante estrecho ahora y se vuelve un poco pedregoso, lo que hace un poco difícil el caminar y requiere un esfuerzo extra. Esfuerzo que probablemente necesitaréis después cuando ascendáis al pico Mular, si decidís hacerlo. Bueno amigos, se ve que hay nieve por aquí, por esta zona, al menos queda un poco. Y también ahí arriba tenéis las cascadas, hay una aquí y otra a la izquierda. Y yo creo que lo que pasa es que los lagos están ahí arriba y ese agua viene de los lagos, el agua de las cascadas. Así que vamos a continuar para saber si es así. Hola amigos, es para enseñaros las vistas, que son, como veis, fenomenales. Y también, por si acaso, el lago grande, que está ahí al fondo, casi a oscuras. Os lo enseño ahora porque voy a seguir subiendo por allá arriba. Y no sé si será posible verlo desde allí arriba. Sí, por si acaso, ahí os lo enseño. Y después voy a ver si os puedo enseñar el lago pequeño donde voy a parar para comer. Bueno amigos, he llegado al lago pequeño, el que está arriba, que tiene una fuente hacia allí, creo recordar, y voy a parar, voy a tomar un poco de comida, descansar un poco y continuar. Creo que hay una montaña que tengo que escalar, pero me va a dar unas vistas excelentes. Mira las vistas que tengo ahora, a la altura que estoy, pues imaginaros cuando llegue a la cima de la montaña. Pero eso va a tener que esperar porque quiero comer un poco para tener suficientes fuerzas para llegar arriba, la verdad. Bueno, pues traté de encontrar esa fuente alrededor del lago y no la encontré por ningún lado. O sea que si hay fuente, no os puedo decirlo porque no la he visto. Así que vamos a subir para arriba y simplemente deciros que si estáis muy cansados, pues que quizás sea mejor que volváis y no subáis hasta el Teso Mular. Pero si tenéis la oportunidad, por favor, hacerlo porque va a merecer la pena, como vais a ver en un segundo.
Bueno, esa montaña que veis al fondo es el Teso Mular y es hacia donde nos dirigimos. Acordaros lo que os decía de que esto requiere una cierta fuerza o fortaleza física, porque es que te pilla en el momento donde estás ya cansado de caminar cuesta arriba por pendientes bastante empinadas y tienes que todavía gastar un poco más de energía para llegar allí. Así que yo personalmente os recomendaría, si tenéis energía y si os quedan fuerzas, subir arriba. Ya veréis qué vistas. Bueno amigos, como podéis ver hemos llegado al final del camino. Estamos en un sitio que se llama Teso Mular y que tiene una altura de 1883 metros y las vistas, bueno, no sé si os habéis dado cuenta de las vistas que hay aquí, pero madre mía, madre mía, madre mía, es que dan ganas de llorar de alegría, la verdad. Y bueno, pues ahora me queda volver por donde me vine, son unos 7,5 kilómetros, más que nada van a ser cuesta abajo. O sea que va a ser un poco más rápido que subir hasta aquí y voy a tratar de grabar más cosas para disfrutarlas con vosotros, pero no os lo garantizo porque me da la sensación de que voy a llegar al coche de noche. En todo caso, me voy a despedir ahora. Ya os digo que si me da tiempo a grabar más cosas os la enseño ahora enseguida, pero quería deciros que ha sido un gran placer el viajar con vosotros. Espero que hayáis disfrutado la ruta conmigo un montón y si es así no os olvidéis de suscribiros porque ayudáis al canal un montón y me ayudáis a mí un montón también. Y deciros por último que espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír y si no es así, seguir luchando porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta el próximo vídeo, que tengáis un día estupendo. Bueno, los últimos comentarios acerca de la ruta recomendadísima si tenéis energía y si estáis relativamente en forma. Es una ruta muy preciosa, es fácil de seguir, especialmente cuando empiezas la ruta, es una pista forestal enorme, es imposible perderse. Y después, una vez que cruzas el río, el camino se hace un poco más estrecho, pero aún así está muy bien señalizado. Y yo la recomendaría evidentemente. No estoy seguro de que sea una buena idea traer niños demasiado pequeños porque es bastante esfuerzo el que se requiere para llegar allí. Si no creéis que estéis lo suficientemente en forma, pues quizás podríais llegar hasta los lagos, donde tendréis vistas muy buenas de todas maneras, y volver donde empezasteis. De esa manera hacéis una ruta más corta y más llevadera.